Buen día, soy la maestra Nora Patricia Rosales Silva del programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar de la UAM Iztapalapa. Como siempre, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Tengo el placer y el honor de presentarles a una gran amiga y colega quien nos presentará la conferencia titulada Terapia de reemplazo hormonal en personas trans. Y ella es la médica y sexóloga Erika Itzel González de la Mora. Bienvenida, Erika, y gracias por aceptar esta invitación. No, pues muchas gracias por invitarme a hablar un poquito del tema o de lo que yo me dedico. Ya habíamos tenido el gusto de trabajar en estos temas de sexualidad en la UAM y es un placer después de algunos años pues volver a apoyarnos en este ámbito. Claro, y como siempre sabes que es un honor contar siempre con tu colaboración. Pues Erika es médica general, educadora sexual, psicoterapeuta sexual y sexóloga clínica. Es encargada de la dirección en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Además, cuenta con una experiencia de 6 años brindando atención a personas trans en la clínica especializada Condesa. Erika, pues gracias nuevamente por aceptar esta invitación y un gusto que nos acompañes el día de hoy. Te cedo la palabra, adelante. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy voy a compartir un tema que es justo al cual yo me dedico, que es la terapia de reemplazo hormonal para personas trans. Este tema es sumamente interesante y espero cubrir las expectativas para que puedan conocer un poco más de este tema y cubrir las dudas que puedan tener. Para este tema, pues bueno, es importante conocer un poco de pues esta famosa galletita del género. ¿Para qué? Para ubicar bien qué es la identidad de género, la expresión, el sexo biológico y la orientación sexual, porque a veces tendemos a confundir unas con otras y causa a veces conflictos en poder comprender cuando hablamos de las personas trans. Cuando hablamos de la identidad de género, pues es cómo nos sentimos identificados o con qué género nos sentimos identificados, con hombre, con mujer, puede ser con ambos, con ninguno, podemos ser personas queer. Y esta parte de la identidad de género tiene que ver mucho en la parte como cerebral, por así decirlo. Esto ya es una expresión que se define, que no es que copiamos una moda ni nada, ya viene definida desde nuestro funcionamiento cerebral. La expresión de género es cómo nosotros expresamos nuestro género, cómo nos vestimos, cómo lo demostramos. Muchas veces es basado en roles o estereotipos de la sociedad, ¿no? Desde el que los hombres tienen ciertas actividades que hacer laboralmente, las mujeres otras, la forma de vestir, y a final de cuentas, la expresión de género va vinculado mucho a este rol social. Esta expresión puede ser femenina, masculina, andrógina o una mezcla de todos o simplemente pues una expresión única que no tiene que estar estereotipadamente en los dos polos binarios. El sexo biológico, bueno, es el sexo que te asignan al nacer y esto depende de si tienes si tienes un pene o bien si tienes una vulva o una vagina. Depende de nuestros órganos sexuales el sexo biológico que te otorgue. Hay en esta situación, pues, el caso de las personas intersexuales que por una condición genética, por una condición fisiológica o de desarrollo, pues, bueno, tienen una ambigüedad de desarrollo de genitales, pero bueno, este ya es un tema un poquito más amplio, pero esto se determina totalmente el sexo biológico. Y la orientación sexual es, bueno, con quién nos sentimos atraídos, con quién queremos relacionarnos. Esto puede ser con personas de nuestro mismo sexo, ¿sale? O de personas de otro tipo de sexo. El contrario, ambos, ninguno, todos, y de aquí salen justamente estos nombres de la heterosexualidad, homosexualidad, pansexualidad, bisexualidad, o bien la sexualidad, y ya tenemos una gama un poquito más amplia, pero estos son los más conocidos. Esto es para que identifiquemos justamente en qué estamos tratando, porque hay veces que se confunde mucho nuestra identidad o expresión de género con nuestra orientación sexual, mientras que no tiene que ir ligada una con la otra. Entonces, es para que tengamos como un panorama general. En el caso de la disforia de género o discordancia de género o todos los términos que tenemos, pues se refiere a la incomodidad causada porque hay una discrepancia entre la identidad de género, ¿sale? Con qué género se siente identificada la persona y el sexo asignado al nacer, ¿no? Esto desde las características fisiológicas o físicas hasta los roles sociales. ¿A qué nos referimos? Pues bueno, cuando al
al nacer nos asignan el sexo femenino, ¿no? Por tener una vulva, una vagina, y nosotros no nos sentimos identificados con ese sexo asignado. Nosotros nos sentimos identificados con el sexo contrario, ¿no? Con el género contrario en este caso, que sería el masculino, ¿sale? Cuando tenemos esta disforia de género es porque no hay esa concordancia. Siempre, pues en la biología o en la medicina a veces somos muy cuadrados y pensamos que al tener una vulva o una vagina, tenemos que ser siempre muy femeninas, usar faldita, color rosa y cubrir el rol estereotipadamente femenino y que por fuerza nos tienen que gustar los hombres. Ese es algo muy estereotipado que socioculturalmente lo vemos y en esta parte de la disforia de género justo es uno de los puntos clave. ¿Por qué? Porque es donde ya salimos de la cotidianidad o de lo que culturalmente se espera, ¿no? Y por eso empieza esta discrepancia o esta incomodidad a esta discrepancia entre nuestro sexo asignado y nuestra identidad genérica. Ahorita ya sé que es un poquito confuso, pero lo iremos entendiendo conforme avance. Y pues bueno, ya sabemos que esto no es una enfermedad, que ya es una condición fisiológica, pues no me gusta el término normalidad, pero por decirlo así, normal, ¿okay? Ya se han hecho estudios en cerebros de mujeres transgénero y se ha visto que la formación o la manera que funciona el cerebro en una mujer transgénero es muy similar al de una mujer cisgénero. Cuando me refiero a mujer cisgénero, bueno, son todas estas mujeres, a lo mejor yo me considero una de ellas, que tenemos esa congruencia de que nuestra identidad de género es justamente concordante con el sexo asignado al nacer, ¿no? O lo que muchas veces escuchamos o cotidianamente se dice como la mujer biológica, ¿no? Es quien conocemos como una mujer cisgénero. Entonces, cuando hacen esa comparación entre ambos cerebros, se ve que hay una similitud. De hecho, el cerebro de las mujeres trans no se parece en su totalidad al cerebro de un hombre cisgénero. Por eso es que ya hay estudios en los cuales se puede ver que ya es una condición a nivel neurobiológico, por tanto no es una enfermedad, es una parte del desarrollo y por eso es que este tipo de situaciones se pueden ver desde la infancia. Para grosso modo, para que entendamos cómo estamos trabajando, con qué población estamos trabajando. De la población mundial estamos pensando, o bueno, se tiene un estimado que son alrededor de 38 millones de población trans a nivel mundial. Y de esos 38 millones, por lo menos 600,000 están aquí en México. ¿Qué quiere decir o por qué pongo estos números? Para que veamos realmente la relevancia y la importancia. Muchas veces hablamos de minorías sexuales. Sí es cierto, siguen considerado como una minoría sexual, pero que nos demos cuenta que realmente es mucha la población trans que existe y que necesitan comprensión, entendimiento, necesitan atención digna, necesitan muchísimas cosas que se está peleando porque las obtengan, ¿no? No toda la gente está todavía familiarizada o consciente de qué significa ser una persona trans. Y eso es lo que se está trabajando ahorita. ¿Por qué? Porque es una población grande y que necesita mucho apoyo y ahí la importancia, bueno, de las clínicas que ahora existen para brindarles la atención médica. Para entender un poquito, cuando hablamos de una mujer trans y un hombre trans, porque eso siempre es lo que genera duda. ¿A qué me refiero? ¿Quién es una mujer trans y quién es un hombre trans? A mí se me hace más fácil, como cuando me preguntan decir, bueno, ¿a quién estás viendo? Por la expresión de género que tiene esta persona, ¿a quién estás viendo? Porque muchas veces tiene esa como parte estereotipada de lo femenino y lo masculino. Si tú estás viendo una persona que tiene todos los rasgos femeninos, pues los voy a mencionar, que son estereotipadamente el cabello largo, quizá el uso de vestidos, el uso de tacones, el maquillaje o demás, pues realmente estamos ante una mujer, no hay más. Solo nosotros en este caso podremos agregarle la parte trans, ¿no? Si es una mujer, pero es una mujer trans por la situación del sexo biológico asignado al nacer. Y un hombre trans es justo a la inversa, cuando estamos ante alguien que tiene todas las facciones o se viste o se expresa su género de manera estereotipadamente masculina, pues estamos ante un hombre trans, ¿sale? Si lo platicamos más como en la parte médica, pues bueno, una mujer trans es alguien que se identifica con el género femenino, pero tuvo al nacer designado el sexo masculino al tener pene y testículos.
y un hombre trans es quien se siente identificado genéricamente y su expresión de género es masculino, pero al nacer se le fue asignado el género femenino por tener vulva y vagina. ¿Ok? Ahorita con la foto nos va a quedar un poquito más claro. Cuando yo hable de una mujer trans, estamos refiriéndonos, justamente como les decía, a alguien que genitalmente tiene un pene y unos testículos, pero su identidad y expresión de género es femenina. Y cuando hablamos de un hombre trans, pues bueno, es alguien que en su apariencia es totalmente una expresión masculina, ¿sale? Es realmente su identificación con el género masculino, pero tenemos una vulva y una vagina asignada al nacer o biológica, ¿vale? Entonces, cuando nos hablamos de mujer trans, hombre trans, es para que comprendamos a quién nos referimos. Este dato es importante. En el 2009 se modificó la normativa de cómo atender a la población, se volteó a ver que tenían ciertas necesidades y, bueno, se desarrolló un programa especializado para iniciar el tratamiento hormonal. Este programa se inició también con la importancia de brindar atención a la salud y captar a las pacientes que lamentablemente no se atendían también sus infecciones de transmisión sexual o eran portadoras o vivían con VIH, pero por la discriminación, por la dificultad que tenían al acceso a la salud, pues bueno, no se tenían detectadas, controladas o atendidas. Se creó justamente esta normatividad para poderles brindar atención. Empezó a funcionar muy bien y aunque sigue siendo un programa que también tiene un peso importante en poder difundir la detección de infecciones de transmisión sexual, se volvió un programa más importante. ¿Por qué? Porque se brindó todo este tratamiento hormonal que le cambia la vida a toda nuestra comunidad. Y esto empezó en el 2009. Más o menos a la par fue cuando esto inició aquí en la clínica especializada Condesa a iniciar este tratamiento. O sea, llevamos más de 10 años en la atención de la población. Cuando hablamos de la población trans, tenemos factores de buen pronóstico y factores en los cuales se pueden arrepentir, porque esa es una de las dudas. Cuando toman hormonas, ¿qué tanto se arrepienten o qué tal si no estaban tan seguros? Realmente los factores de buen pronóstico siempre van a ser que inician a una edad más temprana. Entre más jóvenes comiencen, mejores son los resultados de este tratamiento. Que tengan un buen funcionamiento social, psíquico, prevención de algunas enfermedades, el apoyo de la familia o del núcleo familiar, porque cuando una persona trans tiene el apoyo de la familia o de toda su sociedad, de la escuela, etcétera, su transición o su desarrollo es más noble, por así decirlo, porque no sufre la discriminación, no sufre todo este tipo de rechazo social que comúnmente vemos. Y justamente los factores de mal pronóstico o que hacen a veces a nuestras personas arrepentirse es que no tienen el apoyo de la familia, no consiguen trabajo porque no hay un apoyo social, empezamos a tener cierto trastorno psicológico, psiquiátrico por este mismo rechazo. Y bueno, tenemos también población que tiene algún trastorno psiquiátrico que no es compatible con el uso de hormonas. Ahí porque la atención es interdisciplinaria y ahorita lo vamos a ver. Pero regularmente y en la experiencia que tenemos, el arrepentimiento es muy bajo. Casi toda nuestra población que llega aquí solicitando tratamiento hormonal está muy, muy segura de qué es lo que desea y les transforma la vida, les cambia la vida el poder iniciar el tratamiento. La satisfacción es casi el 90%. Creo que es un tratamiento que de verdad cambia vidas. El caso de aquí de las clínicas, ¿cuáles son sus prioridades? Uno, facilitar el acceso pues, a los servicios de salud y atención de salud. No todo el personal médico está como consciente o familiarizado con la atención de la población. Entonces, a veces también sufren rechazo en la atención de salud o se sienten discriminadas o no tienen la confianza de acudir a un sector público a atenderse. Aquí en las clínicas, cuando empezó justamente era brindarles un espacio seguro donde se pudieran atender y como lo comentábamos, por la incidencia del VIH en la población, pues poder detectar y atender a tiempo para darles calidad de vida. También reducir los daños en la salud, porque regularmente en la población se pasan la voz de boca en boca, de yo me puse esto y me funcionó, tú te puedes poner esto, puedes aumentar la dosis, sin saber realmente las dosis adecuadas ni los riesgos que esto puede tener. De hecho, hace algunos años, pues eso también ponía en riesgo la vida de
de sobre todo las mujeres trans por sobredosificación o por el uso de biopolímeros o aceites que se inyectaban en piernas, glúteos, pechos, etcétera, para modelar su cuerpo a manera de tener el cuerpo estereotipadamente femenino, de caderas amplias, glúteos amplios, pechos amplios. Y esta inyección de aceites y de algunas otras sustancias, pues obviamente ponían en riesgo su vida. La intención de la clínica es poder ir orientándolas y apoyándolas para evitar estos riesgos de salud. Y bueno, identificar y tratar los problemas de salud generales, ¿no? Desde diabetes, hipertensión, problemas psiquiátricos, etcétera. La idea es poder identificarlos a tiempo y poder canalizar con personal capacitado para que puedan llevar este tratamiento. La idea de la clínica es poder brindar una atención integral a la comunidad trans. No nada más es el tratamiento hormonal, sino poderles brindar un espacio seguro donde puedan atenderse, ya que no siempre tienen la confianza de acudir a algún otro hospital, clínica o médico particular por miedo a la discriminación. Obviamente, pues no es nada más de iniciar el tratamiento hormonal en todas las personas, ¿no? Se hace una valoración, realmente aquí se hace una valoración primero por nuestro equipo de salud mental, donde determinemos en primera instancia que si son personas trans, ¿no? Tenemos un abanico, como les comentaba, trans, en el cual a lo mejor nuestra identidad o nuestra expresión de género no requiere necesariamente el tratamiento hormonal. También nos hemos topado con casos de pacientes que lamentablemente lo que sufren es esquizofrenia, pero en ese momento o en ese desajuste de su tratamiento, pues bueno, empezamos con esa ideación a lo mejor de deseo de tratamiento hormonal o de cambiar nuestro cuerpo, pero no es realmente que nos estemos encontrando ante una persona trans. Entonces, esta parte de salud mental es muy, muy importante y se basan mucho pues, en los criterios del DCM5 y del CIE-11, ¿ok? Para no ahondar mucho y no aburrir, pues bueno, lo primero que se tiene que detectar es que sí haya esta incongruencia marcada y que presente esa disforia o esa incomodidad, digamos, presentada con su identidad y expresión de género al sexo asignado al nacer. O sea, primero es determinar esta parte. También tenemos que conocer, ¿no? Si tienen realmente un fuerte deseo de cambiar algunas partes de su cuerpo. ¿Por qué? Porque las hormonas es lo que hacen. Entonces, tenemos que conocer realmente qué cambios desean tener. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con cambios secundarios, así como si fuera una adolescencia, cambios secundarios ahora del género deseado. ¿Ok? Todo esto se va evaluando y también tenemos que tener en cuenta que tienen que ser personas que tengan la capacidad y obviamente la comprensión de a dónde se están dirigiendo y qué es lo que desean. Sí tenemos que tener bien la convicción de los pacientes y que estén conscientes y tengan la capacidad de aceptar y entender toda esta información. ¿A qué me refiero? Si encontramos a lo mejor algún trastorno cualquiera, psiquiátrico o alguna situación que veamos que la persona no se encuentra en condiciones de pues firmar un consentimiento o comprender a dónde estamos a punto de entrar, pues no se inicia el tratamiento por seguridad de la vida del paciente. Cuando vamos a iniciar el tratamiento hormonal en adultos, pues bueno, lo primero es que cumplan los criterios del DCM5 y del CIE-10, no tener algún trastorno psiquiátrico. Por ejemplo, para no ahondar mucho, si estamos ante una persona que por todo lo que ha vivido se encuentra en un proceso depresivo muy marcado en este momento, las hormonas tienden a cambiar esta estabilidad emocional. Si yo le inicio el tratamiento hormonal estando justamente en una crisis depresiva, puedo perjudicarle esta crisis y puedo hasta generarle que nos compliquemos más en este padecimiento si no lo tratamos a tiempo. Entonces, eso es importante de no tener un trastorno psiquiátrico, ¿va? Desde la depresión, el trastorno límite de la personalidad, también es algo que tenemos que tener mucho en vigilancia. No es que estemos o estén nuestros pacientes loquitos, no, simplemente que tenemos que tener esa estabilidad porque las hormonas sí cambian mucho o juegan mucho con esa estabilidad. Que tengan esta comprensión y el conocimiento de qué es lo que estamos a punto de iniciar y que puedan ser capaces de firmar y aceptar lo que implica el tratamiento. ¿Okay? En la parte, obviamente, de los criterios de la WPAT es que tengan una disforia realmente documentada, una vez más, que tengan la capacidad de tomar decisiones. Antes se manejaba pues esta parte de la mayoría de edad. Para que sea individual, pues sí tiene que ser mayor de edad o bien se está ya trabajando con infancias, pero obviamente necesitamos el apoyo de padre o tutor y que no tengamos otra enfermedad también
que puede interferir con el tratamiento. Si están descontrolados en diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, pues obviamente primero vamos a atender el problema de salud y posteriormente iniciar el tratamiento. A grosso modo, es el flujograma de atención aquí en las clínicas trans, ¿vale? De la Condesa. Siempre va a haber una evaluación por el equipo de salud mental, ya sea psicología, psiquiatría. Antes, esto es algo que vamos a omitir, pero que lo dejo porque quiero hacer algo o puntualizar algo. Anteriormente, acorde a las guías, se pedía que tuvieran una experiencia de vida real, pues por lo menos en 2 áreas de su vida. ¿A qué me refiero con experiencia de vida real? Que ya puedan expresarse con el género deseado, que ya lo hayan platicado con la familia, amigos, escuela, etcétera, y que ya puedan expresarse como lo desean sin necesidad de las hormonas. Que todavía no tengan como ese miedo o de expresarlo o de hablarlo. Anteriormente era parte de las guías marcado que se tenía que hacer. Actualmente ya no está dentro de las guías que tenga que ser, que ya lleven por lo menos 6 meses con experiencia de vida real. Pero nosotros siempre les invitamos o vamos llevando a la par, si es que no la ha iniciado esta experiencia, porque es una transición más amigable. ¿A qué me refiero? Si nuestros pacientes tienen esa facilidad de platicarlo con la familia, con los amigos, en la escuela, y ver si hay aceptación, cuando nosotros iniciamos el tratamiento hormonal, es más fácil ir llevando este proceso. ¿Para qué? Para que ellos puedan disfrutarlo sin miedo a que se den cuenta de que lo están haciendo, o sea, que sea una transición más amigable. ¿Ok? Y bueno, como les comentaba, podemos estar también ante una persona que no es una persona trans, que quizá ahí teníamos como ciertos o trastornos o ciertas dudas y podemos aclararlas, referirlas a algún centro de atención. Si a lo mejor todavía le falta a los pacientes esa, como yo podría decir como valentía o esa ímpetu de dar el paso de hablarlo con la familia, siempre se le da acompañamiento o consejería por alguno de nuestros sexólogos. ¿Para qué? Para que vayan transicionando paulatinamente y sepan cómo hablarlo con la familia, con los amigos y expresarse. Si ya cubre con esta parte y ya está el paciente preparadísimo para inicio del tratamiento, pues llegan justamente al área de endocrinología o evaluación médica, donde hacemos una historia clínica completa, revisamos estudios completos de sangre, revisamos ultrasonidos y hacemos una evaluación de qué tanto riesgo cardiovascular o qué tanto riesgo en su corazón puede llegar a tener. Si no encontramos como ninguna contraindicación para iniciar el tratamiento, se firman consentimientos, se inicia el tratamiento, siempre va a ser individualizado en cada paciente y se empieza a dar seguimiento trimestral y después de 1 año cada 6 meses. Pero si encontramos que a lo mejor viven con VIH, tienen diabetes, tienen hipertensión, tienen ansiedad, tienen depresión, siempre se van a atacar primero este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Se va a atender su diabetes, se va a atender su hipertensión, su VIH y una vez que estén estables se inicia el tratamiento hormonal. Esto con la finalidad de siempre preservar la salud de nuestros pacientes. Como les comentaba, pues se hace una evaluación completa de la evaluación médica, los estudios de sangre y los ultrasonidos de mama, testicular y pélvico. Esto depende, obviamente, si estamos ante una mujer o un hombre trans. ¿Y cuál es el objetivo de esta terapia hormonal? Pues es reducir los niveles de la hormona que producimos endógenamente o que producimos internamente. En este caso, la hormona que produzcan los ovarios o bien los testículos, se reducen con el tratamiento y se le brinda una dosis de la hormona obviamente deseada. ¿Okay? En el caso de las mujeres trans, se les brinda estrógenos, estradiol y un bloqueador de testosterona. Y en el caso de los hombres trans, pues bueno, se les brinda testosterona que por sí solita también nos ayuda a bloquear la formación de estrógenos o estradiol, ¿vale? Este cambio hace justamente que tu cuerpo empiece a tener cierta transformación corporal hacia el género deseado. Pues bien, a grandes rasgos, estos son los cambios más marcados que podemos ver en el uso de la terapia hormonal en las mujeres trans. ¿Ok? Vamos a ver una redistribución de grasa, se va a hacer un cuerpo más femenino. ¿Qué quiere decir? Pues la grasa se acomoda más en cadera, piernas, glúteos, en los pechos, se marca un poquito más la cintura y hace una figura más femenina. Disminuye la fuerza de las chicas, su piel es más suave, disminuye su deseo sexual o líbido, ya no va a tener erecciones de manera frecuente, o puede que ya no tenga erecciones, ni aunque esté en un acto sexual como tal, pues puede llegar a tenerlas. Por eso es que hay presencia de disfunciones sexuales. ¿A qué me refiero? Pues probablemente
la eyaculación pueda verse afectada y tener en menor volumen, o bien tener un orgasmo muy satisfactorio, pero no tener una eyaculación como tal, porque estamos hablando que atrofiamos también próstata, glándulas seminales, y obviamente los testículos dejan de producir espermas. Entonces, la cantidad de líquido seminal obviamente es menor o muy variable. ¿Okay? Hay una atrofia testicular, bien como lo decía, se hacen más pequeños y ya no hay producción de esperma, ¿vale? Hay caída de cabello al inicio del tratamiento, pero crece cabello nuevo. Cambio de voz aquí en las chicas, no va a haber un cambio de voz, las cuerdas vocales no se pueden hacer más delgadas, pero existe terapia de voz, etcétera, que les ayuda a modularla. Y va a haber aumento mamario, siempre hay que recordar que el aumento mamario va a depender de la grasa corporal que tenga, de la forma física que tengamos y de la genética o herencia. Hay quien puede tener un volumen mayor de senos y hay quien va a ser muy pequeño, y esto es variable, depende de cada paciente. Pero pues bueno, no todo es tan maravilloso. Aunque tenemos metas muy notorias, estos niveles son como los niveles que puede tener o presentar cualquier mujer cisgénero, pero también tenemos riesgos si sobrepasamos esos límites. Si damos sobredosis de hormonas, podemos tener un alto riesgo de una enfermedad tromboembólica o formación de trombos. ¿Okay? Esto puede afectar tanto al corazón, pulmón y cerebro. ¿Por qué? Porque puede causar infartos en esta zona. Puede aumentar la presión arterial, ¿sale? Y pues bueno, puede aumentar la posibilidad de aparición de cáncer de mama. No es una certeza de que por tener el tratamiento lo vayan a tener, ¿no? Simplemente aumenta la posibilidad. Podemos tener problemas hepáticos porque las hormonas se procesan totalmente en el hígado. Podemos tener algo que le llamamos macroprolactinoma, que es por estímulo de hormonas sintéticas, crecimiento de la hipófisis, de la glándula hipófisis, y que genera este macroprolactinoma. Podemos tener dolores de cabeza y migraña. Son de los riesgos como más moderados que podemos tener. Y en el caso de los hombres trans, pues bueno, ¿qué cambios vamos a tener? Va a aparecer acné, va a haber crecimiento de vello, tanto corporal como facial. ¿Qué cantidad? Depende de la genética de cada paciente. Es muy común la pérdida de cabello. Recordemos que la calvicie tiene cierta tendencia o aumentar con el uso de la testosterona. Van a tener más fuerza muscular, se va a distribuir su grasa, pero a manera de verse su espalda un poco más ancha, su abdomen un poquito más cuadrado. Si hay una distribución y su cuerpo ya no se ve tan femenino. Va a haber el término o el cese de la menstruación. Regularmente en la primera inyección ya no presentan periodo menstrual. Ocasionalmente, conforme pasa el tiempo, pueden llegar a tener uno que otro sangrado, pero por desajustes hormonales. Va a crecer el clítoris, tanto obviamente sea la parte externa como la parte interna. Va a haber una atrofia vaginal, todas las paredes de la vagina se pueden hacer más delgadas. Va a cambiar obviamente su lubricación, van a cambiar a lo mejor digamos como el grosor de sus paredes vaginales, pero no quiere decir que vaya a ser algo malo, simplemente es zonas o actividades que tiene el cuerpo a base de estrógenos, los cuales ya no tenemos. Y lo que sí se presenta en los chicos trans es el cambio de la voz. Su voz se hace más gruesa. El cambio se presenta casi desde los 3 primeros meses y su voz se hace pues más estereotipadamente varonil, porque sus cuerdas vocales sí pueden engrosar más y estimularse. Al igual que las mujeres trans, pues bueno, también tenemos riesgos. Estas son más o menos las metas que tenemos que llevar de manera individualizada, de igual manera, pero podemos tener a lo mejor, si tenemos genética para cáncer de mama o uterino, pues bueno, puede llegarse a presentar. Sin embargo, por eso lo estamos vigilando constantemente. La eritrocitosis, ¿qué quiere decir? Que tengamos más eritrocitos y más hemoglobina y nuestra sangre se haga más espesa, y esto puede favorecer una vez más a la formación de trombos o generación de infartos. ¿Ok? Y pues bueno, podemos tener también falla hepática, y que muchas veces lo vemos reflejado como esteatosis hepática, o lo que coloquialmente conocemos como hígado graso. ¿Por qué? Porque esta testosterona también se procesa en su totalidad en el hígado. Si nosotros llevamos ese seguimiento trimestral, como lo mencionábamos, y haciendo ejercicios y haciendo conscientes a nuestros pacientes de que tienen que tomar su tratamiento adecuadamente, no sobredosificar, cuidar su alimentación y todo lo que estamos comentando, realmente estos riesgos disminuyen bastante. Si nosotros hacemos de todos nuestros pacientes que tenemos un aproximado, pues yo creo que no llega a más del 10% quienes se nos han complicado de verdad. El resto de nuestros pacientes son problemas que podemos ir tratando y detectando a tiempo.
También, pues bueno, ahorita ya es más auge, ya estamos viendo más esta parte de la transición hormonal en niños. Sin embargo, en ellos es totalmente diferente porque iniciamos con ellos, depende obviamente de su Tanner, depende del desarrollo, depende de qué edad iniciemos. Podemos iniciar con los agonistas de la GnRH o lo que han escuchado comúnmente como bloqueadores de la pubertad. Aquí necesitamos obviamente un especialista en salud mental con experiencia en niños trans, porque si nosotros podemos diagnosticar a un niño edad a tiempo de que empiece con toda esta parte del desarrollo de caracteres secundarios en la adolescencia, la verdad ayudamos mucho a su disforia. Porque esta disforia o esta incomodidad por la incongruencia con la parte fisiológica o el sexo asignado y nuestra identidad empieza más en la adolescencia porque es cuando realmente se ven reflejados estos cambios. Si el especialista lo detecta a tiempo, esto nos va a ayudar mucho, pero sí necesitamos un especialista en salud mental infantil. ¿Okay? En la adolescencia, pues bueno, siempre en el adolescente es informarle los cambios o todo lo que puede estar a punto de vivir y él ya está más consciente de lo que va a experimentar. Y aquí se hace como tal una evaluación si en esta parte de la adolescencia que lleva es todavía viable interrumpir esta parte del desarrollo de la pubertad o bien se puede continuar e iniciar ya con el tratamiento hormonal a una edad más temprana. Esto también, ¿quién nos lo va a dar? Un endocrino pediatra. El endocrinólogo pediatra va a ser el experto que puede hacer una valoración integral del Tanner y de qué tan viable puede ser utilizar pues estos bloqueadores de pubertad en nuestros niños y niñas trans. Es un trabajo más complejo, pero ya se está trabajando en poderles brindar la atención y siempre van a necesitar el apoyo de un padre o tutor. Eso es algo muy importante y algo que siempre les vamos a mencionar porque es una de las dudas que puede surgir. Si se inicia con los agonistas y bloqueamos la pubertad, pero en algún momento quizá la persona dice, no, yo no quiero, creo que cambiar o tomar otras hormonas, creo que ya no lo deseo o requerimos revertir esto, si nosotros suspendemos este tratamiento, es reversible. Podemos revertirlo y empiezan con su desarrollo de la pubertad acorde a la hormona endógena que tengan. Entonces, no es como algo que pueda dañarle de por vida. ¿Por qué la importancia? ¿Por qué la importancia de también hablar de infancias trans? Lamentablemente, en la parte de la salud trans, ¿qué es lo que sufren más? Aparte de pues las automedicaciones que tienen, sufren violencia. Casi siempre por parte de su familia o personas cercanas sufren violencia. La mayoría puede abandonar sus estudios por discriminación, por bullying, porque no le permiten expresarse como desea en la escuela, porque en la escuela estereotipadamente son los cabellos cortos, la falda, el pantalón, el tipo de baño que vamos a usar, todo este tipo de pues maltrato psicológico que pueden sufrir en estas instancias hacen que abandonen muchas veces la escuela. ¿Okay? Por este tipo de cosas o rechazo social que viven o también esa incomprensión o que no comprenden bien qué están viviendo, pues bueno, mucha de la población ha tenido intentos suicida y también hemos tenido pues víctimas de violencia, eso es muy común. Lamentablemente sabemos que mucha de nuestra población se ve pues agredida sexualmente porque la gente no les respeta. Alguna de nuestra población trabaja en el sexo servicio por necesidad, por gusto, por el motivo que sea, y es una de las profesiones más riesgosas y en las que más exponen su vida justamente a este tipo de violencias. Y sigue siendo una realidad, por eso la importancia de atender a la población. Y pues bueno, un pequeño dato, más de 2,000 personas trans asesinadas entre el 2018 y el 2016, creo que sí dice algo. Es mucho el riesgo que tiene esta población y tendremos que voltearlo a ver. Bien, ya casi vamos terminando. Voy a comentarles, como les decía, mejor dicho, en este tiempo, pues la población trans necesita mucho apoyo, necesita atención, necesita sentirse ya incluida en muchas áreas. He ahí porque el programa de atención a personas trans que inició en el 2009, justo con lo de la ley que comentábamos en un principio, pues en la actualidad brindamos atención a más de 3,000 pacientes en ambas clínicas, tanto clínica especializada Condesa y Condesa Iztapalapa. Son alrededor de 3,000 pacientes, un poquito más, los que reciben atención hormonal gratuita. Ya
tenemos más o menos un rango de edad de 32 años, pero nos han llegado pacientes desde 16 años y nuestras pacientes más grandes sobrepasan los 70. ¿Qué quiere decir? Que la expectativa de vida ya no es tan corta, que podemos llevar un tratamiento hormonal adecuado y estable, constante atención médica y pues bueno, tenemos ese rango de edad aquí en la clínica. Sí hemos de admitir que la prevalencia de VIH sigue siendo algo elevada en nuestra comunidad, que es del 26%. Sin embargo, son ya pacientes muy estables y muy apegadas al tratamiento y con una expectativa de vida muy buena. Se registra más o menos el ingreso de pacientes, esto hablando de la Clínica Condesa, que es la que más tenemos como registro, de 360 pacientes aproximadamente por año. De hecho, este último año hemos crecido más rápido que otros, tan es así que tenemos todavía algunos pacientes en espera, pero estamos brindando como la mejor atención. Y pues bueno, gracias a que se volteó a ver esta necesidad y que ya vieron que la población necesita atención y la cantidad de población que atendemos, pues el 1 de octubre se inauguró justamente la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, que pues es realmente el espacio creado y brindado para nuestra comunidad trans y nuestra población no binaria, si requieren atención médica, detección de infecciones de transmisión sexual, si desean utilizar PrEP o PEP y obviamente el tratamiento hormonal. Cualquiera de estas tres instancias, tanto Clínicas Condesas como la Unidad de Salud Integral, les brindamos esta atención y es un espacio seguro con personal capacitado y que está muy interesado en brindarles la atención como tal. Y un plus que tenemos en la Unidad de Salud Integral es que tenemos un área de salud comunitaria que de verdad brinda un apoyo integral y vinculación con áreas que requiera cada paciente que no sean necesariamente del área de salud y les brindan un acompañamiento que eso creo que es el plus, por si en algún momento quien vea esta plática dice, bueno, yo tengo como ciertas dudas o no me siento como muy seguro, segura de cómo me identifico, se puede acercar a cualquiera de estas tres instancias para poder recibir orientación de primera instancia y si así lo requiriera, tratamiento. O si conocen a alguien o demás, estas tres son de carácter gratuito aquí en la Ciudad de México y todos son bienvenidos para poderse atender aquí. Estas son las dos clínicas, tanto la Condesa y Condesa Iztapalapa, donde pueden acercarse a nuestra área de consulta trans. Podemos brindarles en esta parte de este apoyo en salud mental y tratamiento hormonal, pero en la unidad de salud integral tenemos también medicina general, detección de ITS, el tratamiento hormonal, apoyo terapéutico y esta parte como de apoyo social para cualquiera que lo necesite o que ustedes necesiten vincular, pues estamos a sus órdenes, porque creo que necesitamos voltear a ver a nuestra población trans, que realmente necesitan apoyo y que pues estos son los espacios creados precisamente para todos ellos, ellas y ellas. Y pues bueno, les agradezco la atención, espero resolver las dudas. Con todo gusto, pues lo podremos hacer y les agradezco. Erika, pues muchísimas gracias por esta conferencia que acabas de compartirnos, tus conocimientos, tu experiencia en el tratamiento a personas trans, por esta labor que realizas para el bienestar también de estas personas. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Coordinación de Servicios Integrados para el Bienestar y el Programa Jóvenes, Sexualidad y Salud Reproductiva, agradecen a la médica y sexóloga Erika Itzel González de la Mora la conferencia titulada Terapia de reemplazo hormonal en personas trans. Y a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por su atención. Tengan un buen día. Muchas gracias.